Procesos de independencia de Perú. La independencia de Perú fue un capítulo importante en las guerras de independencia hispanoamericanas. Fue un proceso histórico y social, el cual corresponde a todo un periodo de revoluciones y guerras civiles que propiciaron la independencia política y el surgimiento de la República Peruana como un estado independiente de la monarquía española. Resultado de la ruptura política y desaparición del virreinato de Perú por la convergencia de las corrientes libertadoras de América. Los antecedentes más remotos de un afán de independencia se pueden encontrar desde la creación del Virreinato de Perú hasta bien entrado en el siglo XVIII. A lo largo del periodo virreinal, algunos movimientos devinieron en auténticas rebeliones. La sangrienta rebelión de Tupac Amaru no fue la primera ni la última, pero sí la más importante, ocurrida, y terminó en una violenta represión por parte de las autoridades virreinales. Tuvo su estallido en la aplicación de las reformas borbónicas y por primera vez los documentos virreinales usaron el término insurgentes y un movimiento proclamó la abolición de la esclavitud en el Perú. Pero se discute si la finalidad de esta rebelión era una verdadera revolución del orden social virreinal o tenía como objetivo la emancipación. A principios del siglo XIX se produce la invasión francesa a España. Los reyes españoles Carlos IV y su hijo Fernando VII fueron secuestrados por el emperador francés Napoleón Bonaparte y abdicaron al trono a su favor, y este cedió la corona a su hermano, José Bonaparte. Se produjo el levantamiento de España y se crearon juntas autónomas de gobierno en España y diversos puntos de la América española que disputaban la hegemonía sin pretender cambiar el orden virreinal. Fue entonces que el virrey Abascal hizo del Ejército Real de Perú y del Virreinato peruano la base de la contrarrevolución frente a los revolucionarios en el Alto Perú, Quito, Chile y el Río de la Plata. Las primeras rebeliones autónomas peruanas surgieron en este contexto de revolución rioplatense y se sucedieron múltiples levantamientos en Tacna, Huánuco, Huamanga, Cusco, Apurímac y otras regiones que sin embargo no lograron alcanzar la libertad del país. No obstante, las montoneras de Perú mantuvieron una guerra de guerrillas a la llegada de las corrientes revolucionarias. En 1820, la rebelión de la Gran Expedición de Ultramar hizo desaparecer la amenaza de invasión de Río de la Plata y Venezuela, y posibilitó la llegada a Perú de las corrientes libertadoras. La expedición libertadora de Perú, al mando del general argentino José de San Martín, desembarcó en las costas peruanas procedente de Chile. Los realistas abandonaron Lima, se fortificaron en el Cusco y el general San Martín proclamó la independencia del Estado peruano el 28 de julio de 1821, y bajo su protectorado se formó el primer Congreso Constituyente del país. Las guerras de Maynas consiguió desintegrar el oriente peruano en 1822 de España, pero con el estancamiento del conflicto y la decepcionante entrevista de Guayaquil con el libertador Simón Bolívar, San Martín se vio obligado a retirarse de Perú. La joven república sostiene una guerra de resultado incierto contra los reductos realistas en el interior del país, y esta situación propicia la llegada a Perú de la corriente libertadora del norte y de Simón Bolívar, que se pone al frente del Ejército Unido Libertador de Perú. Finalmente, en 1824, la rebelión de Alto Perú quiebra el bastión de la Sierra. Tuvieron lugar las batallas de Junín y Aguachucho, que culminaron con la capitulación del ejército realista y el fin del virreinato de Perú. Consecuente a la independencia de Perú, en abril de 1825 concluye la campaña de Sucre en el Alto Perú. En noviembre de ese mismo año, México consiguió la capitulación del castillo español de San Juan de Ulúa en Veracruz. Por último, en enero de 1826 caen los reductos españoles del Callao y Chiloé. Una década más tarde, España renuncia en 1833 a todos sus territorios continentes americanos. Los resultados de la independencia fueron muy variados. En lo político se cortó la dependencia de España, en lo económico se mantuvo la dependencia de Europa, en lo social el despojo de tierras a indígenas y se acentuó en la era republicana. El empleado doméstico indígena fue tratado de forma inhumana, incluso en las primeras décadas del siglo XX. Esta población consiguió la ciudadanía peruana en el mismo nacimiento de la República, el 27 de agosto de 1821, y anteriormente el indígena originario ya había obtenido la plena ciudadanía en la monarquía española con los Cortes de Cádiz. Sin embargo, aún en pleno siglo XXI, se sigue construyendo una sociedad genuinamente democrática, donde sea posible la plena garantía y el respeto de los derechos humanos. Personajes importantes. Manco Cápac. Según la leyenda inca, Manco Cápac fue el fundador del Imperio Inca y el primer gobernante del Cusco, la capital imperial.
Su historia marca el inicio de la dinastía incaica en el siglo XIII. Pachacútec fue un destacado emperador inca del siglo XV que lideró la expansión y consolidación del imperio inca. Es conocido por ordenar la construcción de la ciudad de Machu Picchu. Atahualpa, último emperador inca antes de la conquista española, fue capturado por los conquistadores liderados por Francisco Pizarro y posteriormente ejecutado. Tupac Amaru II, líder indígena que encabezó la revolución de Tupac Amaru en el siglo XVIII contra el dominio español. Su resistencia se inspiró en movimientos posteriores de independencia en América Latina. Simón Bolívar, aunque no era peruano, Bolívar desempeñó un papel fundamental en la independencia de Perú y de otros países sudamericanos. Fue un líder destacado en la lucha contra el dominio español y contribuyó a la creación de la Gran Colombia. José de la Riva Agüero, primer presidente de Perú independiente en 1823. Su gobierno enfrentó desafíos políticos y militares durante la época turbulenta posterior a la independencia. Ramón Castilla, presidente del Perú, en 2 ocasiones en el siglo XIX. Durante su mandato promulgó reformas significativas, como la abolición de la esclavitud y la modernización del país. Andrés Avelino Cáceres, líder militar y político que desempeñó un papel importante en la resistencia peruana contra la ocupación chilena durante la Guerra del Pacífico. Federico Villarreal, destacado educador y filósofo peruano que contribuyó significativamente a la educación en el país y promovió la educación laica y gratuita. Víctor Raúl Haya de la Torre, fundador del partido político Alianza Popular Revolucionaria Americana, en 1924, tuvo una influencia duradera en la política peruana y en la religión. La moneda de Perú es el sol. Es la moneda de curso legal de Perú desde 1991, se divide en 100 céntimos. Su gobierno. La República del Perú es democrática, social, independiente y soberana. El Estado es uno e indivisible, su gobierno es unitario, representativo y descentralizado y se organiza según el principio de la separación de poderes. El territorio de la República está integrado por regiones, 24 departamentos, 196 provincias y 1890 distritos, en cuyas circunscripciones se constituye y organiza el gobierno a nivel nacional, regional y local, en los términos que establece la Constitución y la ley, preservando la unidad e integridad del Estado y de la nación. El mandato presidencial es de 5 años y no hay reelección inmediata. El Congreso de la República se elige por un periodo de 5 años, los alcaldes y regidores son elegidos por sufragio directo por un periodo de 4 años, el presidente de la República se elige por mayoría absoluta. Los documentos jurídicos importantes residen en el hecho de constituir testimonio de la actividad intelectual desarrollada en el Virreinato del Perú entre los siglos XVII y XIX, que posteriormente darán fruto a una conciencia nacional. Entre las unidades bibliográficas declaradas Patrimonio Cultural de la Nación se encuentran la primera parte de los comentarios reales, en 1609, del Inca Garcilaso de la Vega, Lima fundada o conquistada del Perú, en 1732, de Pedro de Peralta, Barnuevo y Rocha Benavides, y observaciones sobre el clima de Lima y sus influencias en los seres organizados, en especial el hombre, en 1806, de José Hipólito Unanue. También figuran publicaciones como Nuevo Sistema de Navegador por los Aires, escrito en 1762 y publicado en 1878, de Santiago de Cárdenas. Guía Política, Eclesiástica y Militar del Virreinato del Perú, para el año de 1796, de José Hipólito Unanue, y 34 números del Mercurio Peruano, publicados entre enero y abril de 1794, por la Sociedad Académica de Amantes de Lima, que fueron devueltos por Chile. El Ministerio de Cultura destaca que estos materiales presentan singularidades o características únicas que las diferencian de otros ejemplares y permiten conocer sobre su historia, tales como el escudo del Inca Garcilaso de la Vega y sellos y anotaciones manuscritas de personalidades como Ricardo Palma. Asimismo, los ejemplares presentan marcas de procedencia como ex libris y sellos de las bibliotecas particulares que se relacionan directamente con la historia de la Biblioteca Nacional de Perú y con la historia cultural peruana. Constitución vigente. Actualmente se encuentra vigente la Constitución Política de 1993. Este documento fue aprobado mediante referéndum en 1993, pero fue redactado por el Congreso Constituyente Democrático, convocado durante el periodo de
Alberto Fujimori, tras el autogolpe de Estado de 1992. Fue promulgada el 29 de diciembre de 1993, pero entró en vigencia el 1 de enero de 1994, convirtiéndose en el 12º texto constitucional que ha tenido el país a lo largo de su historia republicana, reemplazando a la Constitución para la República de Perú en 1979. En el 2001, por una ley promulgada por el entonces presidente Alejandro Toledo, el Congreso de la República retiró la firma de Alberto Fujimori de la Constitución de 1993, pero ha sido la Constitución Política de Perú de 1867 la que mayor vigencia ha tenido en el país. 53 años tuvieron que pasar para que sea reemplazada por la Constitución para la República de Perú en 1920. ¿Qué contiene la Constitución? La Constitución de 1993 contiene 206 artículos, 26 artículos y 16 disposiciones finales y transitorias que han sido divididos en 6 títulos: de la persona y de la sociedad, del Estado y la nación, del régimen económico y de la estructura del Estado, de las garantías constitucionales y de la reforma de la Constitución.